¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y MajorMac. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Semana. Es el podcast en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes que hemos publicado en mtvpro.es y majormac.com. En este caso, además, es las 2 semanas, porque la semana pasada no publicamos podcast por cuestiones de agenda. Entre viajes y unas cosas y otras, pues no pudimos. Así que ya estamos aquí otra vez de nuevo. Listos. Una vez más, bailamos en pareja. Estamos Juan Daniel, esta vez es Juan Daniel, no Víctor Marcos, y yo en el podcast Luis Miguel de Cerro, encantado de veros, y Víctor Marcos disfrutando de sus más que merecidas vacaciones. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a hacer aquí un repasito a lo que hemos visto estos días. Sí, una semana en la que, por cierto, ha habido bastante carretera, así que si te parece arrancamos por carretera y arrancamos con casco aero. Sí, pues yo creo que además ha sido quizá la presentación más grande que ha habido, la novedad más grande que ha habido, quizá también con otra de la que luego hablaremos también relacionada con las ruedas finas, que es la nueva Madón SL Gen 7. Y vais a decir, oye, que la nueva Madón, que ya sabemos de qué va esto. Efectivamente, justo hace un año, finales del mes de agosto de 2022, se presentaba la nueva Madón, la 7ª generación de la Madón. Pero ¿qué sucede? Aquella Madón se presentó directamente con las fibras de carbono en la versión SLR, ¿vale? Que son las fibras de carbono tope de gama, un cuadro hecho con fibras OCLV 800 y, bueno, pues como digo, un modelo tope de gama. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos la versión SL, fabricado con fibras OCLV 500 y que, bueno, es un poquito más pesada que la SLR, pero también es más económica. Por ejemplo, por dar los datos, igual que sucedió con la SLR, una de las cosas que decía es que era 300 gramos más ligera que el modelo anterior. Bueno, pues en este caso también sucede lo mismo. Es 300 gramos más ligera que la generación anterior, que la 6ª generación anterior en el modelo SL. En este caso, el cuadro 1200 gramos y la horquilla 475 gramos. Para haceros una idea, el modelo SLR tiene un peso declarado de 1050 gramos el cuadro y 418 para la horquilla. Con esto, ¿qué tenemos? Bueno, pues montajes que están en torno a los 8 kilos para la Madón 7 y 8,4 para la Madón 6 SL. ¿Qué más detalles encontramos? Bueno, si recordáis, el modelo SLR venía con el cockpit integrado hecho de Bontrager con la firma... la Madón SLR, que me lío, venía con el cockpit Bontrager RSL de Race Limited. Sí, es un poco lío. Bueno, con este cockpit integrado tope de gama, de fibra de carbono CLV, etcétera, etcétera. En el caso de la versión SL que se ha presentado recientemente, viene con un kit o un sistema más convencional de 2 piezas, que sería la potencia Bontrager RCS Pro y un manillar aerodinámico Bontrager RSL, pero bueno, como digo, en la versión de dos piezas. Sí, en dos piezas, pero aero, absolutamente aero. Y también hay que recordar, perdóname Dani Agosto, inciso, más económico, pues también
puede ser aparte de que un conjunto de este tipo en 2 piezas en principio no, es más barato, pero también se piensa a lo mejor en determinados usuarios que quieren hacer pues, más, digamos, más configuraciones de cambios de potencia o lo que sea por el tipo de uso que le van a dar, y bueno, pues también es una opción que le da un poco más de flexibilidad. Correcto. Por ejemplo, De en mayor este potencia. caso, esta potencia RCS Pro viene con una inclinación negativa de 7 grados. Pues a lo mejor se puede jugar con eso. De hecho, el cuadro es compatible con este conjunto manillar potencia, es compatible con el cockpit integrado Madon SLR y con las potencias estándar de 31,8 milímetros. Pero, ojo, porque por la forma de adaptarse al cuadro, cada opción tiene una tapa especial, una cubierta, así como unos rodamientos y unos espaciadores específicos. Entonces, podemos jugar un poquito más con esta configuración, con estas medidas, pero si cambiamos la potencia, también estaríamos obligados, no digo la potencia por el mismo modelo con otra dimensión, sino potencia por otra marca y modelo, estaríamos obligados a revisar la tapa, como digo, y los rodamientos y los espaciadores, ¿vale? Que queramos poner. Más detalles. Bueno, pues igual que sucede con su hermana mayor, vamos a llamarla así, el aumento del paso de rueda para neumáticos que admiten neumáticos hasta de 32 milímetros y lo más importante quizá, incorpora el nuevo ISOFlow en lugar del ISOSpeed regulable que tenía la anterior generación. Para que os hagáis una idea, esta Madon SL visualmente es exactamente igual, y en la geometría, os puedo decir, es exactamente igual que la SLR. Entonces, el cuadro no vamos a apreciar, como digo, visualmente ninguna diferencia, salvo que nos metamos en el tema de las fibras utilizadas para ello. De hecho, igual tenemos ese sistema con una cuña que se podía dar la vuelta para que con la misma tija lograr un mayor rango de alturas en cada modelo. Y vamos a lo que seguramente más llame la atención de la gente o más quiere saber la gente. Precios. Como digo, 2 modelos, Madon 7 SL y Madon 6 SL, ambas de séptima generación o Gen 7, como las llama Trek, ambas con el mismo conjunto de manillar y potencia. En la 7 cuenta con las ruedas Bontrager Aeolus Pro 51 y un grupo Shimano Ultegra DI2 y tiene un precio de 7.999. Y la 6 con ruedas Bontrager Aeolus Elite 50 y grupo Shimano 105 DI2 y un precio de 5.999 euros. Que puede parecer, o sea, bueno, quiero decir, puede parecer no, es mucha pasta, es un presupuesto elevado. Lo que pasa que efectivamente las coloca por debajo de las SLR, que básicamente que las Madon SLR, que si no recuerdo mal, pues estaban arrancando las SLR en 8.200, casi 9.000 euros. Creo que el modelo más barato, lo estoy mirando ahora mismo, era 8.200. O sea que al final de cuentas, la categoría aero es con diferencia la más cara dentro de la carretera, y bueno, son bicicletas de altísimo rendimiento que tienen esa paradoja de que curiosamente, pues curiosamente no, pesan más que muchas de las bicis que se podrían, o de las bicis de competición normales que se pueden usar, pero a la vez suelen estar rodeadas de mayor tecnología, sobre todo la parte pesan más Aerodinámica, sí. aerodinámica, y muchas veces, por ejemplo, incluso las configuraciones de desarrollos están hechos, Bueno, digamos, para gente que le gusta ir fuerte. Y el peso viene determinado porque aero significa más superficie dentro del cuadro, claro. precisamente para ser aero. Entonces hay que meter más carbono en muchas partes de la bici, hay que aumentar la rigidez, con lo cual a veces eso también implica más material. Entonces, más aero significa, sin duda alguna, o sea, más rigidez, más material, y eso hace que por eso esas bicis pesan más. También, por ejemplo, las ruedas de perfil, pues también llevan más carbono, pues también pesan más. Por ejemplo, Trek en su día nos decía que
pese a que la Emonda ya vimos una evolución muy grande hacia un modelo en el que la aerodinámica tenía mucho peso, bueno, la diferencia está entre 200-400 gramos de diferencia de peso respecto a la Madón. Es decir, la Madón es entre 200-400 gramos más pesada que la Emonda. Por lo que tú dices, porque el carácter aero exige. Además, bueno, pues el incluir este ISOFLOW con estas formas que durante este año han llamado tanto la atención, pues requiere un extra de material, aunque ha servido para aligerar respecto a la anterior generación, que seguro que oye, le implica ese extra de peso. Aún así, como decíamos, montajes de 8 kilos. Bueno, de todas formas, esa diferencia de peso te refieres a la parte del cuadro, por dejarlo claro. La diferencia Sí, de cuadro. esos 400 gramos son el cuadro. Si nos vamos al peso de la bici completa, pues por ejemplo, es un poco hacer trampas al solitario, pero el modelo tope de gama, que sería la Emonda SLR, con montaje tope de gama, tiene La un 9. peso de 6,75. Claro, Peso UCI. claro, rozando los 6,8 UCI, efectivamente. Mientras que la Madón, la SLR, su equivalente, la misma talla sería un 7,36. Estamos hablando de pesos oficiales, para que tengamos la referencia aquí, la comparación. Luego ya sabéis que el peso puede tener diferencias una vez que dependen del color, que dependen de la talla, que dependen de muchas cosas. Tenemos un vídeo en YouTube sobre ese tema, pero bueno, para que os hagáis una idea, os puede parecer, digamos, poco, 6,75 con respecto a 7,36, pero si eso lo vais escalando modelos hacia abajo, por ejemplo hacia el SL, pues esa diferencia se puede ampliar un poco más, pero bueno, que es algo que vais a encontrar en todas las marcas, las bicicletas aero, por lo que os decíamos, más rigidez y más aero significa más carbono en todas las partes, más peso, es inevitable. ¿Compensa? La pregunta de Juan Daniel es si compensa y si descompensa. A día de hoy en el pelotón hay corredores que combinan la bicicleta aero con la bicicleta, digamos, todo uso. Por ejemplo, hay corredores que utilizan Madón en etapas de llano y en montaña Emonda, por no salirnos de Trek, y hay otros corredores que prefieren correr siempre con Emonda. A ver, yo que no corro nada, es decir, en general. Una opinión total y absolutamente inválida, yo no cambiaría de bici. Yo no. Bueno, los escaladores tienden a no cambiar de bici. Claro, pero acuérdate que Juanpe López, cuando grabó con nosotros, lo dijo, que él sí que había apreciado mucha diferencia en las etapas llanas del Tour el año pasado con la nueva Él comentaba que con la anterior Madón a él no le merecía la pena el cambio, o que él entendía que no, pero que con esta nueva sí que de vez en cuando estaba cogiendo la Madón en algunas etapas, porque sí que notaba una diferencia real. Eso al final los corredores, y luego hay otros corredores que no se bajan del aero ni aunque les mates a pesar de esa diferencia de peso, porque tienen esa sensación de que es una bicicleta como más reactiva. Al final, claro, los corredores son un mundo y sus cabezas funcionan de manera, y las piernas también, de manera distinta a la nuestra. Yo creo que lo que ya hemos también debatido muchas veces es, fíjate, la marca que en su momento prácticamente inventó la categoría, que es Specialized, cuando sacó la Bench o Benge o Benge o como lo queréis llamar, pues al final ha optado por, digamos, integrar lo aero y lo otro dentro de la tarmac e intentar hacer una bicicleta que lo reúna todo. Eso lo hemos debatido a veces aquí en el podcast, ¿no? Que vamos a ver qué pasa en el mundo de la carretera en los próximos años, porque va a haber marcas que van a seguir apostando por esta diferenciación, estas tres categorías de bici de gran fondo, bici de competición, ¿no? O bici todo uso, como la queramos llamar, bici de toda la vida del señor, también podría llamar la categoría, y bicis aero, y otras marcas que tienden a simplificar y a unirlo todo. Y bueno, pues va a ser curioso. También hablábamos de que como las gran fondo, algunas marcas las están convirtiendo en gran fondo off-road. Gravel ligero. Sí. Gravel ligero. Justo es lo que te iba a decir, que también yo creo que un poco por necesidad hay muchas marcas que están tendiendo a una simplificación de catálogo y entonces aunamos por un lado
gravel ligero con gran fondo y por otro lado rendimiento en carretera, es decir, el aero y la escaladora. Y también lo hemos dicho en alguna ocasión y es una teoría que yo mantengo absolutamente basada nada más que en mi observación, que es que muchas marcas están esperando a una rebaja del peso UCI porque hemos llegado a unos límites de desarrollo en las que dependiendo montajes, etcétera, hay bicis que rozan ese límite y ya son muy aerodinámicas. Ese run run estaba sobre todo con la Ethos, porque hablaban cuando salió la Ethos, o Aetos, al final lo sabéis, es la bicicleta que Specialized lanzó, que en principio era una bicicleta que os decían que es una bicicleta espectacular, tú la has probado además, tú has tenido Sí. ese privilegio. Una bicicleta que molaba mucho porque era como una bicicleta de estilo clásico para aficionados, pero a la vez la más ligera seguramente de las que se Claro, venden. ¿En tubos serio? finitos. Claro. Sí. Lo vendían como un aspecto recreacional, Pero pero recreacional mil leches. Con ese peso y con eso claro. tal. Claro, Un cuadro de en torno a 600 gramos es que. Pero eso. recreacional podría ser la Roubaix y ya estamos ya estamos con el debate, ¿no? El Roubaix con geometría de SL7. O sea. Claro, pero fíjate, y esto nos da para hilarlo un poco con la siguiente novedad. Hablamos de cuadros entre 600 gramos, como tiene la Ethos, que con montajes buenos, topes de gama, se queda por debajo de los 6,8 kilos UCI. Hablamos de la nueva MMR Adrenaline 5.0, que tiene un cuadro de 800 gramos, o de la Trek Madon SLR, me voy a la tope, a la SLR, con un cuadro de 1000 gramos. Es decir, hay 400 gramos de diferencia, ¿vale? Entre un cuadro hiperligero y un cuadro hiperaerodinámico. 400 gramos de diferencia. El resto, hasta sacar esas diferencias en torno al kilo y pico, es montaje puro y duro. Es opción de montaje, con lo cual, sobre todo cuando metemos ruedas de perfil. ¿Con esto qué quiero decir? Que es que el desarrollo de los cuadros, claro, ya está a un nivel que quitas más peso, mueves más peso con el montaje que pongas casi que con el propio cuadro. Claro, pues también está el factor rigidez, el factor transmisión de energía, que ahora estamos todos muy, muy preocupados con esas cifras que a veces provocan bromas en redes sociales, que lo decimos siempre. A ver, está claro que cuando nosotros mismos hemos hecho aquí bromas de 14 segundos menos, bueno, pues sí, pues no a saber dónde, cómo se mide, pero son cifras que hay que tomarlas como referencias de rendimiento. El peso ya, por cierto, pues quería acabar simplemente con lo de la Ethos. La Ethos, mucha gente lo que decía era, cuando salió el run run, era porque si Specialized, que no suele dar puntada sin hilo, había sacado esa bici, era porque podía merecer la pena volver a que si la UCI bajaba el peso, pues volveríamos a ver esas escenas de cambio de bici en el principio de puerto, porque bueno, si tú consigues tener una bici medio kilo más barata, medio kilo más barata también sería interesante, ¿no? Sobre todo, Sí. sí, sobre todo si de las antiguas pesetas. Pero si la consigues rebajar medio kilo o casi un kilo, pues sí que a un corredor le puede llegar a merecer la pena hacer Hombre, ya te cambio, digo ¿no? yo Pero si no, no. En algunas etapas de estas monopuerto de 180 kilómetros, 200 kilómetros llanos y de repente una cuesta cabras de 10 kilómetros, 15 kilómetros, escucha, sería lo más sencillo, lo más lógico del mundo. Si es que Sí, tendría bueno. todo el sentido, vamos. Bueno, además daría un nuevo toque porque estaría todo el mundo dando estacazos para que el que cambie de bici o no pueda cambiar o si cambia se la juegue, o sea, como una parada en boxes si te la lías. Bueno, Ahí, sí, veríamos paradas en boxes tipo Fórmula 1, vamos. el caso es que siempre eso confirma también que muchas veces la gente tiene una sensación de que la UCI y las marcas están absolutamente compinchadas y pues yo creo que no, porque eso salió ahí, tuvimos una temporada ahí y la UCI no ha movido ficha por lo que sea con ese tema. Yo sé que tú eres muy defensor de que eso va a pasar no tardando mucho. Lo cierto es que ahora mismo todas las marcas, como veis, estamos hablando de Monda, el otro día hablábamos de la SL8, están sacando pesos UCI y no se están molestando ya en intentar sacar, sobre todo las marcas grandes de referencia, en intentar sacar la bici de 6,4 porque yo creo que no tiene
no tiene sentido, ¿no? Y tenemos marcas, ya te digo, desde los 600 gramos de la Ethos hasta los 1000 de la Madone SLR. Y se me ocurre, BH también tiene unos cuadros en torno a 700, 750 gramos. La nueva MMR Adrenaline con 800 gramos, que con montaje puedes reducir al final el peso de... Pero bueno, hay que también recordar, sobre todo para los ciclistas que nos escucháis, que a lo mejor estáis diciendo, pues ostras, pues me encantaría tener una bici aero. Caution, mirad las geometrías y si podéis probarla, porque es verdad que las bicicletas aero han mejorado exponencialmente. Antes eran torturadoras. Pensad que las bicicletas aero vienen, y Dani, corrígeme si me equivoco, vienen de un intento de decir, vamos a intentar llevarnos las bicicletas de contrarreloj, a veces incluso un poco la postura y tal, hacerlas bicicletas que se puedan manejar, que se puedan llevar, claro, que puedan dar rendimiento. Sacar el rendimiento de una bici aero, de una cabra, en los, por ejemplo, triatlones en los que no se permite el drafting y tienes que correr con una bici convencional. Claro. Entonces, Claro. el objetivo era decir, vamos a ver si conseguimos llevarnos lo bueno de una bicicleta de contrarreloj a una bici que pueda llevar un profesional durante todas las etapas de una carrera y un aficionado al que le guste el rendimiento. Y en esa transición lo que ha ocurrido es que muchas veces lo que hemos visto, también gracias a la evolución de los materiales, una vez más, es que no es lo mismo el carbono de hace 20 años que ahora, pues ahora permite que tenemos bicis de aero que no son tan torturadoras. No son como, por ejemplo, cuando yo probé la Bench hace 6 o 7 años. Ahora, pues no son tan torturadoras. También eso hace que haya gente que diga, bueno, pues entonces a lo mejor se pierde rendimiento, entonces no son tan interesantes. Pero en todo caso, lo que tenéis que tener claro es que una bicicleta aero es una bici exigente. Es incluso exigente por postura y, como dices, es exigente por lo que te transmite de la carretera. No, sí. Aunque, como dices, se han dulcificado todas esas vibraciones que nos llegaban, y más con sistemas como el ISOFLOW de la séptima generación de la Madone, pero siguen siendo, oye, bicis un poquito, castigan un poquito. Y que sí. luego esas mejoras aerodinámicas como el ISOFLOW, que potencia también los flujos de aire y tal, también tened en cuenta que eso, ya sé que esto suena un poco a cachondeo, pero no sirve de nada tener un ISOFLOW si nosotros pues no vamos también un poco aero, ¿sabes? Claro. O si vamos 15 kilos o 20 kilos pasados de peso. Claro, yo no soy nada aero, entonces a mí el ISOFLOW pues me va a quitar poco, porque no tengo... Pero si sois un ciclista de rendimiento, estáis finos, estáis dispuestos a la postura, aún así, echad un vistazo, porque ahora mismo las bicicletas de competición, tal, o sea, es que decir, nosotros estamos encantados de que probéis todo tipo de bicis, pero bueno, miradlo bien y comprobar que es vuestra bici. Y nada más, es lo que os quería decir, que muchas veces... bueno, también a nivel de conducción, también importante, porque si llevas ruedas de perfil y un cuadro tirando aero, pues ojo, cuando viene el viento de lado... o te adelanta un camión. Hay que remar, Sí. hay que remar. O sea, han mejorado exponencialmente. No tiene nada que ver. Y son ahora bicicletas mucho más dulces. En su momento ya lo eran respecto a una bicicleta de contrarreloj, por ejemplo, o ahora son mucho mejores y mucho más fácil de llevar que hace 10 años, mucho menos exigentes, que eso hace que también haya quien se queje, no diga, me gustaba antes como me zurraba la aero, pero bueno, que para el aficionado normal os conviene echarle un vistazo y mirarlo. También en ese sentido, ojo, las ruedas de perfil en la rueda delantera, gracias a Dios, también han mejorado mucho lo que es la incidencia de los vientos laterales, pero ojo los latigazos que te podía llegar a pegar una rueda con perfil en la rueda delantera, ¿vale? Y si te parece, vamos a cerrar este apartado, porque si no... No se puede comentar un poco la anécdota, que yo he visto a gente entrenando en carretera con lenticular. Ojo también con eso, ¿eh? Da miedito, sí. Ojo una lenticular que en el Tour mola mucho, o con ruedas de palos, que luego hay que llevarlo bien. Yo, por ejemplo, la gente que entrena triatlón o duatlones con cabra y los veo por carretera, pues es gente que tiene que saber cómo llevar esas bicis. El Ferrari hay que saber llevarlo. Efectivamente. Bueno, como os he dicho en un par de ocasiones, MMR también nos ha hecho una presentación esta semana. Es la nueva Adrenaline 5.0.
su bici escaladora, que viene también en dos versiones, la versión estándar, Adrenaline, y la versión tope de gama, que es Adrenaline SL. En el caso de la estándar, viene con un cuadro de fibras de carbono, fibra de carbono de módulo intermedio de 12K, y la versión SL son fibras de alto módulo y ultra alto módulo, ambas de 24K. Tenéis los detalles en la noticia que hemos publicado. Con esto, MMR, como os he dicho antes, ha logrado un cuadro de 800 gramos antes de pintura, nos reconoce la marca, que es el más ligero fabricado por MMR. Y bueno, la parte negativa de esto es, la verdad es que la bici en las fotos mola un montón, tiene una pintaza. Como todas las Adrenaline, siempre han sido bicis. Como todas las Adrenaline, efectivamente, yo probé una y acabé encantado. Me consta. Esta bici, el problema es que no la vamos a ver hasta los primeros meses de 2024 en las tiendas. Se ha anunciado que va a estar disponible con 4 opciones de montaje, 2 colores y 5 tallas cada uno. Pero ¿por qué nos la ha anunciado MMR ahora? Bueno, porque en la ¡Qué vuelta... sorpresa! ¡Qué sorpresa! No, normal. Los ciclistas del Caja Rural Seguros RGA la van a usar durante la Vuelta a España que comienza este fin de semana. Entonces, MMR ha preferido mostrar antes el producto, decir, oye, señores, esta bici es nueva, por ahora No la podían tienen... ocultar, no la podían Claro, ocultar en la claro. vuelta. No había embargo posible, sí, iba a estar en la vuelta. Efectivamente, entonces antes de dar pie a especulaciones y demás, bueno, pues MMR nos ha anunciado que es el nuevo cuadro, así es, y que bueno, que en los primeros meses de 2024 ya estarán disponibles en tiendas. Entiendo que además a finales de este año ya tendremos toda la información en cuanto a precios, montajes, etcétera. De esta bici hay que decir algunas cosas. Mantiene un poco su geometría, la filosofía que denominan G2, ¿no? Que es la que va entre una gran fondo y una aero, según la marca asturiana. Mantiene prácticamente la misma geometría que la generación anterior. Y cositas que a mí me gustan. Me encantan las formas de los tubos, ligeramente aerodinámicos, pero poco. Es decir, aquí, a diferencia del Amadón, tiene un look mucho más clásico y los tirantes elevados hasta encontrarse con el tubo superior. Ahora, merced a la aerodinámica, y es algo que hemos comentado muchas veces, casi todas las bicis llevan los tirantes hasta la mitad del tubo del sillín, que es una solución más aerodinámica, mucho más aerodinámica, está demostrada, pero también que obliga a incrementar un poquito el peso, y en este caso MMR ha optado por la configuración old school con los tirantes al tubo superior, y la verdad es que es preciosa. Por otro lado, Esto, otra de las perdona, cosas... yo intento dar ahí contexto. ¿Por qué aumenta el peso que las vainas, que los tirantes vayan a medio cuadro? Pues porque básicamente cuando tenemos tirantes que van a donde lo que viene siendo el cierre el cierre del sillín, por así decirlo, donde se une el cuadro del tubo superior con el tubo del sillín y ahí se une el tirante, pues estamos hablando de un punto de unión en el que ya el tirante va con mucha fuerza desmultiplicada hacia arriba y además se unen un punto clave, digamos, un punto clave de soldadura o en este caso de unión en el caso del carbono. Entonces necesitas menos material ahí. O digamos que tienes todo el material ahí centrado, donde vas a unir los tubos. Si va en la zona media, vas a tener unos tirantes que van a estar empujando la zona del tubo del sillín, empujando con mucho ímpetu y con muchas ganas, y entonces vas a tener que tener un tubo del sillín con más material en la parte central. Esto en el carbono es un reto, pero en bicis, por ejemplo, nos lo contaba Antonio del Pino sobre la Angel Cycle, nos decía que en bicis, por ejemplo, de titanio es un reto aún mayor, ¿no?
pero bueno. En metal tiene que ser una tortura conseguir mitigar esas fuerzas que llegan. De hecho, te iba a decir que además en el carbono tiene una cosa, es uno de los grandes avances del carbono frente al metal, al aluminio o al acero, y es que al poderlo hacer de forma continua, el tirante y el tubo superior, las vibraciones se trasladan hacia el tubo superior, hacia el tubo horizontal, en lugar de incidir tanto en el vertical. Y eso es ganar confort de rodadura. Entonces, bueno, claro, cuando pones los tirantes a media altura, todas las vibraciones, como dices, van al mismo Y punto. No tienes una zona que la mitigue, con lo cual necesitas formas y material para disiparlas antes de que se trasladen todo por el tubo vertical y la tija. Lo de siempre, ni mejor ni peor. Son decisiones que cada fabricante toma. Algunas veces también forman poco parte de la estética, ¿no? De hecho, de vez en cuando hay debate, ¿no? Creo que fue Cannondale la que en su momento, que siempre iba con las vainas arriba, o sea, con los tirantes arriba, los bajó abajo, y había algún fan de Cannondale diciendo, no. Pues son también decisiones. A ver, los tirantes, yo creo que tú eres de los que les gusta el tirante hasta arriba porque queda como más clásico Sí, y un más así, ¿no? poquito, un poquito sí. Luego veo bicis con porte más aero y digo, ostras, pero es cierto que sí, que el look clásico me entra mucho más fácil por los ojos. Vamos a dejarlo así. Vale, me queda me queda claro. Bueno, también es verdad que luego dentro de lo que son esas vainas, pues hay quien las tira también rectas a mitad del tubo de sillín, y hay quien hace ya formas más elaboradas. O sea, aquí cada uno hace lo que considera y bueno, ya digo, no son ni mejor ni peor, son decisiones. Muy bien. Seguimos un poquito con las ruedas finas por cerrar. No, yo solo quería simplemente en el caso de MMR, pues una vez más dar a la gente que nos escucháis que os fijéis en el catálogo de una marca que tiene un producto muy equilibrado y tiene opciones muy interesantes en todos los segmentos. Y en el de carretera, aún no sé, yo no sé si, igual Dani, tú qué visión tienes, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene más MMR a lo mejor asociado al ciclismo de montaña, puede ser, y no lo tiene tan claro en carretera. No sé qué visión tienes tú, pero en carretera tiene un catálogo espectacular que hay que tener muy en cuenta. MMR los orígenes de la marca, antes de todos los movimientos empresariales que hubo, y me estoy remontando a mediados de los 90, finales de los 90, empezó con un catálogo interesante en montaña, y yo creo que eso lo ha ido manteniendo. De hecho, en España, al final, la incidencia del equipo de cross country que tuvo en sus filas a Coloma, tuvo a Valero, etcétera, etcétera, ha marcado mucho esa imagen de marca con bicis de montaña. Pero, sin embargo, sobre todo desde que ficharon a Chechu Rubiera, igual como cabeza de desarrollo, más luego el equipo de ingenieros que trabajan con él, es cierto que el upgrade, me sale ya las palabras en inglés de Iñaki, ¿no? El aumento, el escalón que han subido en las bicis de carretera ha sido brutal, y en las aeros para triatlón tienen un modelo también muy interesante y con unos precios muy llamativos. Pero es que, volviendo a la carretera convencional, yo como digo, probé una Adrenaline y salí muy enamorado de esa bici. Me encantó cómo se movía, cómo todo. Se te notó. Yo, bueno, no sé, igual te estoy pisando y lo has comentado porque estaba justo verificando la información antes sobre el tema del catálogo que me comentabas, viendo la parte que me decías del aero, pero claro, es que al final estamos hablando de que MMR, pocas marcas pueden decir que tienen una medalla olímpica en el palmarés con Sí, Coloma. Que, sí. que pocas pueden presumir de eso, y la marca asturiana puede hacerlo, efectivamente.
Bueno, y como te decía, ¿te parece? Nos pasamos un poco, seguimos con ruedas finas, pero pasamos a urbana, gravel, algo así, para Sí, mencionar sí, sí. una curiosidad. La no noticia, es la es Es la no noticia, noticia, es noticia y no noticia. O sea, bueno. efectivamente. Santa Cruz presenta la Skitch, que es su primera bici de aspecto urbana, su primera bici eléctrica, enfocado al ciclismo urbano, pero ya de inicio nos decía que también gravel, que con el paso de rueda que tiene, que la puede, además de hecho, la montan directamente o la ofrecen directamente con manillar curvo o con manillar plano, no Ujú. sé cuál es mejor para cada cosa, pero nos afirman que es para gravel también tranquilamente. Es que el paso de ruedas es de neumáticos de hasta 50 milímetros, con lo Hombre, sí, cual puedes hacer gravel y también puedes hacer incluso correr alguna carrera XC, como te descuides. No, casi, a casi. ver, decimos que es la no noticia porque la bici es un titular, ¿no? Que Santa Cruz tenga este tipo de bicis ya en su catálogo. Es un espaldarazo a todo lo que es la categoría de bicicletas urbanas fitness, urbano dinámico, por así decirlo, no la típica bicicleta holandesa. Pero claro, no va a estar disponible en España de Al momento. menos por ahora. Al Por al menos menos, por ¿no? Entonces, ahora no va a estar disponible. yo creo que todos los medios lo publicamos porque, oye, es cierto que es un movimiento de Santa Cruz muy, muy interesante, relevante a nivel de industria, pero bueno, nos quedamos ahí con la miel en los labios de que esa bici pues llegue a nuestro mercado Que, tarde o temprano. claro, creo que es relevante además que Santa Cruz haya apostado por el Fazua Ride 60 para esta bici con batería de 430 vatios hora. Por eso también incidimos en lo del gravel, o ellos inciden en lo del gravel, porque con esta batería ya puedes aumentar considerablemente el rango de las excursiones y las salidas. Y bueno, por ahora va a haber va a estar disponible, como dices, solo en el mercado americano, 4 modelos con unos precios entre los 6.000 y los 7.300 dólares. Bueno, ya veremos, pues eso, si llega a Europa y cuando llegue con qué precios, pero para tomarlo de referencia, ahí están los Es precios en interesante el uso, dólares. lo que has comentado tú del Fazua, porque daba un poco la sensación de que estaban ahí un poco medio desaparecidos, pero ya con el Ride 60 vuelven otra vez a estar ahí equipando bicis y además bicis interesantes de marcas muy interesantes. En Eurobike les vimos súper activos, estaban allí, Sí, además mantienen el anterior, que puede ser perfectamente utilizable en otros tipos de bici. O sea que, bueno, fue una marca pionera en el tema de las e-bikes ligeras. Yo me acuerdo con la de Cesti, con el anterior Fazua Ride, que además tenía ese tema de que quitabas la batería, quitabas la batería de la carcasa, era batería y motor toda la vez, ponías una carcasa vacía y de repente pues la bici pesaba, ¿no? Casi 2 kilos menos, ¿no? Entonces, casi 2 kilos menos, sí. sí. Además, bueno, no sé si vuelven a ser pioneros, pero con el Ride 60, en algunas bicis, bueno, le han metido casi un óxido nitroso, como los coches de Fast and the Furious, que es el modo Super Boost, o no sé cómo se llama exactamente, pero que te da un empuje de extra de turbo durante un periodo de tiempo muy, muy contenido. Entonces dices, ves un repechón a lo lejos o incluso en una urbana como la Stitch, te acercas a una de estas calles que de repente dices, pero por Dios, ¿quién se ha construido un castillo ahí arriba? Y le metes el Bueno, modo... de eso vamos a ver mucho porque al final la homologación, lo que marca que una bicicleta sea una pedelec y que el sistema que lleve pues ajuste a eso, a ser un pedelec, es la potencia media. Eso no quita para que los motores puedan tener potencias en un momento dado pico. Entonces, bueno, pues todas las marcas están empezando a jugar con, por supuesto, tu potencia media que te va a servir el motor va a ser la que marca la legislación, que son los 250 vatios, perdón, sin hora, de rigor. Y, por supuesto, pues no vas a poder superar los 25 por hora. Los 25 por hora va a cortar. Pero entre esas dos normas básicas, que es, bueno, las tres normas básicas que serían que no lleve acelerador, o sea, que sea un sistema de pedaleo asistido, que deje de asistir a los 25 por hora y que tenga una potencia media de 250 vatios, pues entre medias, pues tú puedes jugar a intentar tener esas potencias pico para tener esa sensación, ¿no? Como pasa con la versión Race
el motor Bosch, ¿no? Que dices, es el mismo motor, no está trucado, por así decirlo. Lo que ocurre es que le han dado un setup distinto, primero para que sea más ligero y ventile mejor, está hecho distinto el diseño, con la carcasa de magnesio, y luego lo que tiene también es que cuando sales de curva y tal, tiene ese pico que te hace acelerar más, pero se va a seguir manteniendo dentro de la... O sea, es como una versión, entiéndase, Fast and Furious, pero cumpliendo la ley, cosa que los coches de Fast and Furious, me temo que si van a la ITV les mandan destinar un misil tierra a tierra. Y no sé si todo el mundo va a entender esta referencia, pero un óxido de nitroso en el coche de Ali G. Que no sé si el R5 aquel que de Ali G en el R5 con Martin Freeman, que de repente veían las señales de 50 y frenaban y todos sí. La guerra era ahí mantenerse dentro de los límites. Algo igual. Algo parecido, sí. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Nos cambiamos al MTB? Yo creo que sí. Venga, yo creo que es el momento de saltar al MTB y probablemente la mayor noticia que ha habido estos días es el nuevo amortiguador RockShox Vivid con 2 nuevas tecnologías, entre ellas la Touchdown y una progresividad en su uso regulable, pues eso, para permitir un setting mucho más fino por parte de los usuarios. Estamos hablando además de un amortiguador que está de aire, pero enfocado completamente a las disciplinas de descenso y enduro, donde, oye, se busca ese control de la progresividad en el recorrido, es algo muy preciado, sobre todo para poder filtrar todas las todos los tipos de impactos que recibe la rueda, desde los pequeños impactos al rodar hasta los grandes. Siempre os lo decimos, sobre todo los bike-check, hay sistemas de suspensión que amortiguan y hay sistemas de suspensión que amortiguan y además filtran. Y esos son los que molan. A veces es muy difícil. Yo creo que conseguir un nivel de filtrado alto en las suspensiones de DH pues es complicado. Pero en los amortiguadores, por ejemplo, de XC, para que os hagáis una idea, para antes conseguir ese equilibrio o la falta de ese equilibrio hacía que hace, por ejemplo, 20 años en el XC vieras muchos corredores de XC que llevaban las horquillas muy duras porque lo que querían era que les salvaran la vida en caso de un bache, pero no querían perder rendimiento, con lo cual les llevaban demasiado, a veces con demasiada presión o configuradas de manera que eran muy duras, con lo cual si había piedrecitas o si había un pequeño reguero, no lo iba la horquilla prácticamente a poder amortiguar, porque iban muy duras para conseguir ese rendimiento. Y sí, bueno, cuando te comías un bache gordo, pues es cuando la horquilla entraba en funcionamiento y te salvaba, te hacía la salvada. La evolución que tenemos ahora, ciñéndonos al XC, es que ahora tenemos horquillas que sí que han intentado, o que sí que intentan y que sí que consiguen, sinceramente, pues conseguir un buen rendimiento, amortiguar cuando viene un susto y además filtrar. Que en el XCO es importante, pero en el que el XC Maratón es la diferencia entre tener hombros y no tenerlos. Es el típico desgaste continuado. Aquí siempre me acordaré de que una de las marcas que lo intentó con fuerza, bueno, la que lo consiguió primero para mí, no sé qué opinas tú, fue Canon del Cola Lefty, que por el sistema que tenía, horquilla invertida, con barras que se deslizan sobre rodamientos, pues hacía que la sensibilidad en el primer milímetro ya de suspensión fuera muy grande y las Lefty siempre han sido una auténtica delicia en eso. Luego vino RockShox con la RS1, la 2, que la RS1 es la de los 90. Luego vinieron con la RS1 moderna. De la que hemos publicado un vídeo específico de la RS1 en el que José Cosprillo nos cuenta la historia de Paul Turner desarrollándola. Exacto, porque la RS1 fue la primera horquilla que se hizo de serie, la primera horquilla que tú podías ir a una tienda y digo, hola, ¿qué hace? ¿Quiero una horquilla de suspensión? Pues esa fue la RS1. Y luego la RS1 que salió, ¿cuándo salió? ¿En 2010, 2011, Dani, te acuerdas? Que era invertida también, que fue un objeto de deseo en el XC para mucha gente. Además le daba a las bicis una pinta espectacular, pero que poco a poco fue desapareciendo. No acabó de entrar en el mercado. RockShox, RockShox no ha sido la única que ha apostado por las barras invertidas, las horquillas con barra invertida tipo moto. Hablas de Cannondale, pero si no recuerdo mal, Marzocchi también tenía alguna.
herencia de la experiencia de Marzocchi en las motos, etcétera. Pero bueno, le puso precisamente el nombre de RS1 porque quería dar un vuelco a las horquillas de suspensión y utilizó este nombre como un nuevo comienzo. Lo que pasa es que, spoiler, le salió mal. Le salió mal. Primero porque el mantenimiento era algo más complejo que una horquilla normal y eso ya ponía un poco nerviosos a alguna gente, y sobre todo porque es cierto que a la hora de desmontar la rueda, detalles tontos, pero a la hora de desmontar la rueda, como las botellas giraban, para Exacto. volver a montar la rueda era una cosa complicada. Eso no Muy, pasaba muy con complicada. la Lefty, porque si pues no lo sabéis, la Lefty, aunque la botella, o sea, las barras las veis por fuera redondas, pero por dentro son hexagonales. Sí, y la Lefty lleva rodamientos cónicos que la mantienen sujeta, y además la Lefty, por ejemplo, que me estoy acordando, la Lefty tiene un sistema que libera la pinza Pero del disco, con lo cual eso es reciente, ¿eh? Que antes era un follón. Eso sí, era un follón. antes era un follón, pero ya desde hace unos pocos Bueno, años reciente, sí, hace liberas. 7, 8, 6, 7 años desde que tienes Yo la creo que palanca. sí. Claro, Ujú. liberas en la pinza, montas la rueda, colocas la pinza y queda siempre en su sitio. Y con la RS1, ostras, al final tenías que meter el disco en la pinza, girar la barra y luego girar la otra barra, Pa- conseguir que pa- estuviesen para, alineadas. para unas prisas no era. Yo de todas formas creo que esa horquilla lo que la mató también fue, o sea, sí, yo creo que lo que la mató fue el precio. Que También. era muy cara y entonces al final las RS1 se estaban utilizando para montajes muy, muy, muy top y muy, muy sibaritas. Entonces yo creo que al final tienes, aunque estés trabajando en la gama alta, pues una cosa es la gama alta y otra cosa es la mega gama alta. Luego también yo creo que ahora lo que ha influenciado también mucho, aparte de que los sistemas, ahora mismo un amortiguador por dentro es espectacular. Mira, el otro justo ayer estuve hablando con David Huidobro de Fox. Tú lo conoces. David es un tío de los que más sabe de suspensiones de España. Y claro, me decía, hablamos de ese debate a veces de la comparación entre bicis y motos y tal. Y entonces me decía, mira, ahora mismo las bicis, y ellos lo saben bien porque hacen amortiguaciones también para no solo bicis. La gente conoce Fox, pero hacen amortiguadores para buggies, para ATVs, que son los quads, cosa que tú conoces bien Sí, porque tuviste un pasado oscuro, Juan Daniel. también, Y, también. y las motos. Entonces, Bueno, ellos incluso para coches a los todoterreno, buggies, sí, de nivel. Sí, sí, tipo. sí. Claro, pensé en los buggies pequeños, ¿no? Yo No, buggies tochos, estoy los tipo recordando Dakar. claro, a Bobby Gordon corriendo con un buggy empecinado como un loco, que dices, madre mía, pero si es que la rueda que recibe el impacto se levanta, paso yo por debajo y No, no, no me toca. O sea, los Fox es una locura lo que hacen a nivel de suspensiones. Entonces, lo que quiero decir es que él lo que me dice es que ahora mismo la gente hace esa comparación, que puede ser, estuvimos hablando de ello, pero lo que a mí respecta, que son las suspensiones, a día de hoy un amortiguador de gama media alta y alta, no tiene más opciones de configuración en una bici que en una moto. Tú, para tener un eh, amortiguador con las condiciones de regulación que tiene un amortiguador de una bici de enduro de gama media alta, en motos tienes que comprarte la moto y luego llamar a la puerta de una marca como pueda ser la misma Fox, o irte a Ollins o lo que sea, y que te den la típica horquilla que va en una maleta y que te tiene que montar. O sea, quiero decir que no tenemos, yo que es otro fíjate, nivel, ¿eh? es algo que defiendo, y también, mira, aprovecho para, dentro del ámbito ciclista en el que nos movemos, que sirva para poner en valor cuando se hablan de los precios de algunas cosas del ciclismo y la comparación con bicis y motos, que es lo que yo digo. Tú en un coche jamás se te ocurre tocar los amortiguadores, salvo cuando tiene tropecientos mil kilómetros y decides cambiarlos por desgaste. Pero a ti te da igual montarte tú solo con tus 70, 80, 90 kilos o los que sean, o montarte tú con toda tu familia, el perro, el gato y el equipaje para irte de viaje. Y ahí hay diferencias de peso de 400 y pico kilos. En la moto, No miras ni las tres, presiones, que las marcas de coches sí que te dicen que en exacto, función de la carga miras las presiones de los neumáticos. como mucho los que somos escrupulosos con eso, como es mi caso, miramos las presiones. Pero la mayoría de la gente ni siquiera eso. En la moto, tres cuartos de lo mismo. No es lo mismo montarte tú
que montarte tú con un acompañante, que estás duplicando el peso que va sobre la moto y no tocas ninguna regulación. De hecho, es muy difícil. Al final, en una horquilla de moto tienes que cambiar el aceite para cambiar la progresividad de la misma, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en una bici ya no hablamos de presiones de ruedas y el abanico con el que jugar. Todo el setting de las horquillas. Es que rebote, compresión, dureza, puntos, bloqueos. Claro, toda la ojo, capacidad de personalización ojo, que y tenemos del comportamiento de la bici. ojo, que los bloqueos tienen mucho mérito, amigos, porque hacer un bloqueo de una horquilla no tiene mérito. Lo que tiene mérito es hacer un bloqueo de una horquilla y que cuando nos comemos el primer bache no reviente todo el invento. Efectivamente. Eso es lo que tiene. Tenemos un artículo al respecto. O sea, quiero decir, bueno, lo que yo hablaba, a lo que hablábamos y lo que quería decir, que me enrollo, es, al final, toda esa tecnología, a eso le sumas esa tecnología que va por dentro, los cartuchos que usan ahora y tal, a algo que, por ejemplo, la gente piensa o puede pensar que es una cosa un poco de marketing, que son los, ahí lo diré, ¿cómo se llama? El Casima. O sea, sí, los acabados de antifricción, etcétera, etcétera. Los anodizados que hacen que las botellas se deslicen de manera mucho más sensible que si no lo estuvieran. Y la gente puede pensar, bueno, pues es para darle colorín. Pues no es para darle colorín. Es para otra cosa y, entre otras cosas, para que esas botellas deslicen de otra manera. De todas formas, yo insisto en esto, te montas en una bici a nivel de suspensiones hace 15 años y no tiene nada que ver con ahora. Y hace 15 años ya flipábamos en comparación cuando las suspensiones de mediados de los 90 y finales de los 90, que amigos, nosotros hemos vivido una época, esto ya abuelo cebolleta, en la que el debate era si había o no que montar suspensiones traseras. En el que una bicicleta con suspensión trasera, había gente que te paraba y te decía, llevas una bici de DH. Efectivamente. Y hablamos que tenía 3 centímetros de recorrido. Sí, y que la suspensión era un elastómero puesto ahí. Bueno, incluso las más elaboradas pues no tenían nada que ver con lo que era, pero sí, hemos vivido, yo me acuerdo, yo tenía una Ballistic de carbono muy ligera y tal, pero que la regulación era levantar una varilla en la que estaban los elastómeros, había 3 colores y según cómo colocar los elastómeros, en función de la combinación de colores, tenías un rendimiento u otro. Solo de pensarlo ahora mismo me dan ganas de vomitar, pero a mí en aquel momento me parecía la leche. A ver, en aquel momento era la leche. Lo que tenemos es que valorar todo lo que ha mejorado, cómo ha cambiado todo y la durabilidad. Lo que ha evolucionado. Sí, y la durabilidad. Porque en aquella época teníamos una horquilla que era una delicia, que a día de hoy sigue siendo una delicia en funcionamiento, como pueda ser una Mach 21, pero una Mach 21 tendía a romperse. Eras de los buenos, ¿eh? Tenías una Mach 21. Yo no tuve una Mach 21, la tenía un amigo al que le envidiaba profundamente, pero es verdad que es una horquilla que tendía, la gente que yo conocía que tenía Mach 21, yo por desgracia nunca fui, no fui premium, macho, yo fui más bien tirando al campero pero la gente que tenía la envidiaba, pero a la vez me daba cuenta de que toda aquella tecnología tenía otro colega con una Marzocchi también, me acuerdo que le dio un rendimiento. Yo tuve, mi primera horquilla fue una Quadra 5 de elastómeros, 5 por los centímetros de recorrido y no quería salir en invierno porque el elastómero estaba frío y no se comprimía. Yo tenía la Ballistic, que era barata, era un poco imitación ahí rollo Manitou, y me hacía mucha gracia. Yo no tenía pasta para comprarme una Manitou, pues la Ballistic era ligera, eso sí, es verdad que era muy, muy, muy ligera. Y nada, con los elastómeros yo pensé que con eso me valía. A ver, también te digo, a mí el primer año y medio que la usé me valían. Luego ya empecé a notar que esos elastómeros tendían a degradarse y a no darme muchas ventajas. Y claro, cuando vi a mi alrededor lo que llevaban, empezaron a unirse amigos al grupo y vi que yo iba... Sí, iba con algo muy rudimentario comparado con lo que había a mi alrededor. Ahí es donde empieza la carrera por el desarrollo y gastarse la pasta. Cuando empezaron a aparecer las Manitous, las Judys y las Marzochis, ya dije, Luis, Llegó un punto en el que era tal la situación que dije, pues es que me da igual, voy a poner una rígida. Le puse una horquilla rígida, me acuerdo, recta de Kona. O sea que... Bueno, después del momento abuelo cebolletas, sí. El momento abuelo cebolletas, nada, deciros que todos los datos sobre el RockShox Vivid, que es por lo que hemos empezado, sí, lo tenéis en MTB Pro. Básicamente han mejorado
lo que busca es ofrecer un mayor control del recorrido del amortiguador. En este caso lo dividen en 3 partes: un pistón principal que controla el 10% de la carrera, el 70% restante es mucho más firme, y luego te permite además ajustar la progresividad en el 20% final, pues para elegir, oye, si lo queremos mucho más firme porque va a soportar impactos fuertes, etcétera, etcétera. Bueno, además, tecnología AHBO, Adjustable Hydraulic Bottom Out, nueva cámara de aire, que es quizá una de las cosas que no hemos destacado de este amortiguador. Bueno, creo que lo he dicho al principio, que es un amortiguador de aire para bicis de enduro y DH. Podemos decir ya que el aire ha desplazado prácticamente a la inmensa mayoría de los muelles, incluso en estas categorías, entre otras cosas, bueno, pues gracias a cámaras exteriores como la cámara de aire de Bonaire de este Vivid y tecnologías similares que te permiten un mayor control de lo que decíamos, sobre todo de la progresividad con la que se mueve la carrera del amortiguador para recibir los impactos. Aún así sí, hay mucha gente muy fan del muelle. Sí, los muelles siguen teniendo su mercado. Decir Gente que por pro ahora muelle. efectivamente, tenemos precios de 2 modelos, 874 euros, pero la colección por ahora está en 5 modelos y como os decía, tenéis los datos en la noticia que publicamos, al igual que, bueno, una actualización en herramientas que nos comunicó Rocksox junto al Vivid. Aprovechando esta mención que has hecho a precios tan asequibles de horquilla de amortiguadores, solo recordaros, amigos, que generalmente vuestra bici, si tuvierais que comprar amortiguador y horquilla a palo, es decir, ir a la tienda y pedirlo en PvP, es muy probable, sobre todo si no lleváis mucho tiempo practicando este deporte, que lloréis mucho. Que sintáis Sí. en el corazón de repente un ardor, un ataque de ansiedad. Ahora, en serio, o sea, los amortiguadores es una pieza cara. Amortiguador, suspensión, es unas piezas caras. Por eso lo que os queremos insistir es que hagáis los mantenimientos que os pide el fabricante. Cada fabricante tenemos también un artículo, a ver luego, espero que no se me olvide dejarlo en la descripción, en el que hicimos un artículo recopilando lo que más o menos cada fabricante recomendaba a nivel de mantenimiento. Ante la duda, os diría que la norma básica cutre pero sencilla es una vez al año tenéis que ir a vuestro amortiguador y vuestra horquilla. Si sois usuarios normales, pues una vez al año como mínimo tenéis que llevar a que os miren el amortiguador de la horquilla, porque si el amortiguador de la horquilla se estropean, el apaño va a ser muy duro. Es un poco como la transmisión, que también lo hemos dicho muchas veces, medir el desgaste de la transmisión a través de la elongación de la cadena, que hay medidores para hacerlo, es siempre una garantía de que el día que vayáis, porque ya la cadena se ha roto o salta, no sé qué, no salgáis de allí con una factura de casete, cadena y platos. Porque entonces también es otro momento muy triste de nuestra existencia. Entonces, amortiguadores una vez al año como mínimo. Si ya de paso que os hagan el basculante, que no pide pan, que os lo engrasen, os lo miren. Revisar los engrases de los puntos de giro, etcétera. Que os quitéis crujidos y si hay algún punto de giro que está un poco machacado, pues os evitáis el que un basculante se lo pueda comer un tornillo o se pueda mover o se pueda desgastar. Y también a día de hoy, en los tiempos que corren, conseguir un basculante para vuestra bici, pues es un problema. Así que suspensiones una vez al año, por lo menos, por favor. Iros a vuestra tienda de confianza y que os la miren. Completamente de acuerdo, nada que añadir. Okay. Y si no, pues gravel. Si no, gravel, que ahí no tenéis que mantener ningún amortiguador. ¿No? Es que hoy no hemos hablado de gravel, tenéis que meter la cuña. Bueno, un poquito con las Kitsch de Santa Cruz, pero poco. Sí, poquito, hemos metido poco. Bueno, gravel, que ahora también tenemos horquillas de gravel, de poco recorrido, pero bueno, en general. Bueno, pues nada, Juan Daniel, ¿algo más que añadir? Nada más. Yo creo que han sido semanas tranquilitas, pero en cuanto a actualidad se refiere, pero bueno, y que empieza la vuelta, que ya lo hemos dicho antes. Empieza la vuelta y vamos a ver qué pasa. Que ya están allí, mientras que grabamos estaban presentando los equipos. Una cosa sí, si sois de la zona centro o incluso desde más lejos, Festibike. Recordad que tenemos Festibike a la vuelta de la esquina en un par de semanas.
por ahí estaremos, por si nos vemos y nos podemos saludar y abrazar. Y si sois profesionales, te recuerdo que está Festival Congress, que nosotros somos coorganizadores junto con las Lab, que es el organizador de Festival, donde va a haber charlas, va a haber talleres, va a haber mesas redondas para los profesionales del sector. Así que si trabajas en una marca, si trabajas en una tienda, si estás pensando en crear un negocio, pues regístrate en festival.com, en el apartado de Congress, que además Shimano regala un casco láser a todos los profesionales acreditados que se apunten. O sea que, fíjate, encima con casco. Regalito. Encima regalito. Plus. Así que allí nos vemos. Pues nada, yo me despido. Buena semana a todos. Buena semana a todos.